¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy traigo la séptima parte de Lukis, que me la vienen pidiendo bastante. Antes que nada, decir que si no leyeron la obra o no vieron los resúmenes anteriores, recomiendo leerla o preferiblemente ver los resúmenes, así me dan platita. Inicialicemos con el arco de Cheonlian, a.k.a. el arco de Bin Shin, a.k.a. The Goat. La parte anterior finalizó con el cierre del arco de la primera filial, con Shin Jong Park, a quien en este canal apodamos Mengeche, diciéndole a Daniel que sabe que tiene dos cuerpos. Dani no puede negarlo, puesto que ya lo había confesado estando bajo el efecto de las drogas, a lo que Mengeche simplemente le pregunta cuál era su objetivo con esos dos cuerpos. Daniel responde que lo principal por ahora era derrocar a Charles Choi. Al escuchar este nombre, Mengeche vuelve a tener uno de sus ataques de esquizofrenia. La empleada de Tom Lee le dice a Daniel que lo mejor es que Mengeche se vaya con ella a la empresa de Tom, donde podrían tratar su condición y extraerle la información. Daniel insiste en que venga con él y los aliados, pero Mengeche decide que se quedará con los Workers, ya que pese a todo, ellos eran quienes poseían la mayor cantidad de recursos solo segundos ante el mismo Choi. El poder e influencia de Eugene, incluso si todavía eran menores que los de Choi, serían una gran arma para poder eventualmente derribarlo. Con los Workers sería donde Mengeche estaría más resguardado, ya que para colmo, Mengeche sabía cuál era la debilidad de Choi. Les dice a todos que la mejor forma de derrotar a Choi era aliarse con Eugene. Añade que él entiende que Daniel quería destruir a los Workers, ya que era una organización inherentemente maligna, pero se había confundido con el orden. La prioridad era destruir primero a Choi, no a los Workers. Atacar y destruir todas las filiales solo le había dado tiempo a Choi de prepararse, posiblemente de escapar. Decidido, Daniel va ante un derrotado Baek Yeol, el líder de la primera filial, a quien acá apodamos Chapatín, y le dice que llame inmediatamente a Eugene. Rápidamente acuerdan un encuentro, mientras que Gu, al observar esto desde las cámaras, decide retirarse de la escena. Y vemos el debut de su grupo, el cual apoda Gu y sus amigos secretos, formado por el gordo Logan, Tallarín el violín y Samuel, el creador del sexo. Y también Rorro Pirrorro, que andaba de figuretti. Jae Kim le dice a Samuel que antes de irse aún tenían cosas de qué hablar, pero este lo manda a la verga y le dice que nunca podrán entenderse el uno al otro y que se convertiría en rey. Él y Warren regresan a Hostel. Eugene, al reunirse con Daniel, debido a que este último, pese a ahora querer una alianza, había destruido todos sus negocios previamente, lo amenaza con dos guardaespaldas a quienes ya conoceremos más adelante. De todas maneras, Eugene sí estaba dispuesto a colaborar con Daniel, siempre y cuando cumpliese unas condiciones. Al oírlas, Daniel demuestra bastante shock, pero rápidamente se calma y la acepta sin rechistar. Con la alianza consolidada, Eugene afirma que el primer objetivo luego de que las cuatro grandes bandas fuesen técnicamente desmanteladas era acabar con Gun. Por cierto, esto que ven no pasó, no menos todavía, es meramente ilustrativo. Eugene revela las condiciones que le impuso a Daniel, las cuales fueron que le presentara el padre de Jae, Steve Hong, ya que este contaba con un gran poder e influencia comparables a los de Charles Choi, lo cual sin duda sería clave para poder destruirlo. La otra condición era que Daniel revelara la ubicación de Gun, ya que al parecer era el único aparte de Choi que sabía dónde este se encontraba al haber sido entrenado por él. Vemos que Vasco comienza a convivir con Hostel dada su promesa a él y Shank luego de la pelea de ambos, y ordenó también a su banda, los Barnacles, o nudillos quemados, que protegiesen el territorio de Hasbro. Y de paso, estaban construyendo otros refugios en la zona para que los chicos que se escapaban de casa pudieran vivir, como los fundadores de Hostel habían envisionado desde un principio. Todo esto siendo financiado por Jae, quien además financió la operación de la madre de Johan, siendo su amigo Zack quien le cuenta esto. Johan le agradece, pero le dice que aún había algo que tenía que hacer, siendo esto su venganza contra Gun. El Dr. Mengeche, pese a tenerlo captivo durante un tiempo, había simpatizado con su venganza y le había dado una medicina que recuperaba temporalmente su vista, la cual, recordemos, se encontraba afectada por la enfermedad hereditaria de su madre. Al haber escapado, Johan conservó esta medicina y planeaba continuar con su venganza. Gu Kim, mediante Tallarín, conoce al hijo mayor de Caprion Kim y hermano de Jake, cuyo nombre no se nos revela y solo sabemos que fue alguna vez el rey de la primera generación de Seúl, que al ser la capital y región más grande era obviamente el título de rey más importante, y que además actualmente era líder de un cartel mexicano. Jae Kim lleva a Daniel con Lightning Choi, a quien, para no repetir el Choi de Charles Choi, llamaremos solo Lightning. Recordemos que este hombre era un miembro de la generación Cero muy cercano al padre de Jake y el que había estado ayudando a Jake recientemente. Daniel le pregunta a Lightning sobre si él sabía qué relación tenía Mengeche con él y su madre, a lo que Lightning dice no saber, pero que la respuesta probablemente estaría en un lugar llamado Cheonlian. Luego, Daniel le cuenta a DG, o sea James Lee, todo lo que pasó en la primera filial y sobre su alianza con los Workers, a lo que James Lee afirma que él también tenía asuntos con Charles Choi y de igual forma los ayudará a vencerlo. Por cierto, hay una teoría de que James Lee es el segundo cuerpo de Charles Choi, lo cual no está confirmado, pero es bastante lógico y hay bastante evidencia. El manager Kim se encuentra aventando a Tom Lee luego de su batalla con Gu, y este se sorprende de la profundidad de sus heridas. Le pregunta a Tom si realmente los ataques fueron inevitables, a lo que este responde que si hubiese podido evitarlos, los habría evitado.
Kim le pregunta que sí, qué tal si estuviera en su prime, a lo que Tom responde que incluso así no lo tenía claro, añadiendo que a partir de ahora estaban entrando en el endgame, ya se había terminado la joda, cada combate sería mortal. Nos trasladamos al basurero donde vive Gun, en el cual está nevando por alguna razón, y este se encuentra en cuero tallando una figura. Es visitado por Gu. Estos toman unos tragos y comparten unos momentos que al parecer serían los últimos de su aparente amistad, puesto que ya Gun sabía que Gu había traicionado a Choi, y llegaría el día en que tuvieran que enfrentarse a muerte. Pero Gu dice que debía de haber otra manera, y le ofrece de su vaso, lo cual era simbólico de un contrato. Le pide que deje a Choi y se una a su bando, si no, serían enemigos. Gun se disculpa con él y rechaza la oferta. El alcohol que debía beber con él ya había sido bebido con otra persona. Gun lo entiende. Ambos miran solemnemente al suelo, con cierto indicio de arrepentimiento de que las cosas deban ser así, pero lo aceptan. Gun reafirma que a partir de ahora serían enemigos. Gu empieza a retirarse y Kun lo despide revelando que no le gusta beber y que solo había bebido por él. Gu le devuelve una sonrisa entristecida y termina por decir que la próxima vez que se vieran, se matarían el uno al otro. Hostel recibe otra visita, siendo esta vez no Vasco, sino Hudson-an, el pibe que cada vez que aparece tengo que recordarles que existe, el cual tuvo un breve combate con él y Jan cuando ésta aún trabajaba para Workers, que admito que me salté porque no le vi demasiada importancia, pero bueno, cuestión que Hudson perdió este enfrentamiento defendiendo su territorio. Tuvieron otro combate a petición de Hudson luego de que Ellie dejara Workers y volvió a perder, pero no se rendiría pues le había prometido a su maestro que no volvería hasta que derrotase a Ellie, así que se queda a vivir en Hostel hasta el día en que le gane. Charles Choi, aka Élite, va a buscar a Chapatín y le pregunta por Mengeche, pero sabe que no puede fiarse en nada de lo que le diga, así que va a secuestrarlo. El hermano mole mutante de Chapatín intenta hacer algo y usa el remanente de su conciencia para defender a su hermano menor, pero Élite se pone serio. Luego Eugene va a la escena del crimen y encuentra claras señales de una gran batalla, pero ni Chapatín ni su hermano se encuentran por ningún lado. James Lee llama a Eugene y le informa de que tiene evidencia de que Choi secuestró a Chapatín captada con un dron y guardada en una memoria USB. Antes de proporcionárselo a Eugene, James le pregunta si Mengeche estaba con él. Eugene se muestra aprensivo a revelarle esto, pero James dice que era una broma y que mientras atraparan a Choi, lo demás no importaba. Eugene le cuenta que Mengeche se encontraba en la sede principal de los Workers, pero no era posible hablar con él ya que se había vuelto loco, y que ciertas palabras activaban sus ataques de pánico, y aunque le dice que a futuro sería posible tratar esto, James demuestra cierta melancolía al oírlo. Luego añade que él fue quien mató a Gaprion Kim, y que por ende, él era en gran parte la razón del actual estado de Mengeche, por lo que no tenía ningún derecho de hablar con él. A colación de esto, Eugene le pregunta qué tipo de persona era el rey de Seúl, o sea, el hijo mayor de Gaprion, ya que haciendo algunas pruebas con Mengeche, habían descubierto que al mencionar a este individuo, Mengeche se volvía más loco de lo usual y comenzaba a tener ataques donde lo insultaba por horas, llamándolo el bastardo que mató a su padre. Eugene le pregunta a James si el rey de Seúl lo había ayudado a matar a Gaprion, pero James evita el tema diciéndole que solo se concentren en su objetivo. Eugene dice que aunque tenían el USB con la evidencia del secuestro de Chapatín, aún había una pieza de evidencia vital que debían adquirir. Para ello, Daniel fue enviado personalmente por Eugene a Cheonlian a buscarla. A Daniel le sorprende ver que por algún motivo múltiples gángsters de alrededor de todo el país están comenzando a llegar. Termina por rozar un auto que estaba detrás de él, a lo que sale el dueño y le dice que se lo rayó y tendrá que comprárselo. Daniel se niega y le dice que el auto era una mierda, a lo que el sujeto fácilmente lo somete. Le pregunta qué edad tiene y Daniel le dice que tiene 18, por lo que en Corea es menor y no podría comprarlo de igual forma, a lo que el tipo se va diciendo que hoy era un día triste. Vemos en los montes de Cheonlian a la gran mayoría de reyes de la primera generación reunidos, incluidos el monje maestro de Zack Lee, Daeso Ma, el maestro de Hudson-an, y en representación del difunto Kwak Hee-chan vienen su hermano Quaxito, que está más chiquito, y Quaxote, que está más grandote. También llega este tipe del auto que intentó estafar a Daniel, el cual resulta también ser un rey de la primera generación, Jaek Jong-na. La razón de la que por qué se habían reunido todos allí nos la revela Bin Jin, quien también había acudido a este monte, aunque aislado del resto, cerca de una cabaña, pues ese día era el aniversario de la muerte del rey de Cheonlian. Así comienza el arco como tal y se nos lleva al pasado en Cheonlian, donde vemos a un chamán hablando con una mujer que deseaba curar la enfermedad de su hijo, policoria, una condición en la que uno de los ojos tenía más de una pupila, la cual ningún hospital era capaz de tratar al ser extremadamente rara para la época. Y en general, este niño era Bin Jin chiquito. El chamán lo lleva a un ritual donde traen a otro niño con 6 dedos en las manos y los pies, el cual usaron como sacrificio para purgar la supuesta maldición de Bin Jin. A lo que todos empiezan a tirarle piedras. La madre de Bin se dio cuenta de que todos ahí estaban repirados e intenta huir con su hijo,
pero era inútil, ya que toda la aldea era parte del culto y estaban en complot para no dejarlos escapar, e incluso cuando toman un taxi, este también era un miembro y los lleva de regreso al templo, en donde fueron obligados a ser recluidos en una casa en el centro de la aldea. Una noche, el pequeño Vin despertó para ver los pies de su madre, colgando sobre el suelo frente a él. En ese momento, los guardias del chamán, quienes son los mismos que a futuro son guardaespaldas de Eugene, golpean a Vin y lo llevan a un ritual donde ahora sería él el sacrificio, ya que el pibito con 6 dedos había escapado. Luego de los rituales, Vin era retenido y alimentado como un animal, pero llega un niño morenazi a darle una hamburguesa. Pero lejos de ser un acto de bondad, este era el hijo del chamán, quien heredaría su posición, y le dice a Vin que él era su propiedad. Este niño era Tallarín. Vin era obligado a ir a la escuela en Cheonlian, pero dada su condición y su estatus como sacrificio, recibía bullying y maltrato físico de parte de los niños, que le decían que era un monstruo, incluso los pibitos de South Park. Por momentos Vin llegó a creer que la culpa era suya por haber nacido con ese ojo, pero rápidamente desquitó su ira con sus abusadores en la escuela, ya que él sabía que no había hecho nada malo y que no era ningún monstruo. Y así pasó el tiempo y creció, cagando a palos a todos los que lo jodían, siendo temido en la escuela. Pero aún era obligado a actuar como ofrenda, siendo visto una noche por todos sus compañeros. Este se larga a llorar y sale corriendo. En su escuela, Vin había escuchado de rumores sobre un monstruo que vivía en una cueva del monte y que se comía a los que se acercaban. Cansado de su vida, va hacia la cueva y le grita al monstruo que salga, pero no sale nada de la cueva, sino de una cabaña al lado, saliendo un pibe comiendo unos dulces en brocheta, siendo este el rey de Cheonlian, Seonji Yuk. Este le da de comer a Vin, a quien le llama la atención que junto a Seonji estuvieran otros pibitos de su edad. Todos eran niños que se reunían ahí con él, ya que eran de los pocos habitantes de la aldea que sabían que todo era una farsa hecha por el chamán. Y ellos consideraban a Seonji su maestro, aunque él solo les había dicho la verdad y no tenía intención de tomar discípulos. Vin se enoja porque quería acabar con su vida y al final el monstruo no existía y solo era un vago que hacía brochetas, y que él y esos pibes que lo llamaban maestro nunca podrían derrotar al chamán. Uno de los pibes se enoja por esto y ataca a Vin. Este se defiende y lo derrota. Los demás pibes van a ayudar a su compañero, pero todos se detienen ante la llegada de alguien. Al ver a esta persona, Vin la llama elefante por su contextura, pero esta inmediatamente lo derriba, siendo Mari Kim, quien a futuro sería amiga de Vin Shin y siempre andaría junto a él. En la escuela, Vin encara a Tallarín, ya que sabía que este había sido el que llamó a toda la escuela a verlo en el ritual. Lo intenta atacar, pero Tallarín lo somete con suma facilidad, al haber sido entrenado por los guardias de su padre. Tallarín está por pisarle el ojo a Vin, pero se lo impiden los discípulos de Seonji, que conoció en el monte. En eso, Mari Kim aparece detrás de Tallarín y lo derriba en segundos, como era su especialidad. Luego, los pies del monte comienzan a respetarlo por haber desafiado al hijo del chamán, y dicen que lo aceptan en su familia, pero Vin, siendo rebelde sin causa, le dice que se vayan a la mierda y los vuelva a intentar atacar. Pero esta vez, estos le muestran las técnicas que les enseñó Seonji y lo doman todos. Le dicen que si se unía a lo que ellos llamaban familia Cheonlian y aprendía de Seonji, podía volverse más fuerte. Llega uno de los guardias del chamán junto a 2 súbditos a buscar a Vin para un ritual. Seonji aparece y rompe las costillas de los 2 súbditos con su agarre, destruyéndolos. Él encara al guardia, que resulta ser un yakuza del mismo clan que Gun, el clan Yamasaki. El guardia le ofrece a Seonji volverse también un protector del chamán. Después de todo, Seonji había sido criado por ellos con el único propósito de volverse el protector de Tallarín cuando creciera y se volviera el nuevo chamán. Este se niega, pero Vin interfiere y le dice al guardia que acepta ir al ritual. El chamán es visitado por Charles Choi y luego vemos a Vin Shin siendo utilizado nuevamente en otro ritual. Seonji llega y rompe algunos hortos, diciendo que se llevaría a Vin, pero que solo si este le pedía que lo salvara. A lo que este, por su orgullo innato, se niega enseguida, pero al recordar todo lo que ha tenido que pasar desde que llegó ahí, comienza a llorar y le pide avergonzado que lo salve. Pero le pregunta por qué estaba haciendo algo así por un monstruo como él. Seonji le dice que él también fue una ofrenda, descubriendo que era el niño con 6 dedos que se había escapado hace años. Le dice a Vin que no es ningún monstruo y que su ojo era genial. Seonji se dispone a barrer con los yakuza y así lo hace, con una fuerza descomunal. Aparecen los 2 guardias llamados los hermanos Kojima, pero el chamán dice que ya había sido suficiente. Hace que sus hombres tomen de rehén a Vin y aprovechan para inmovilizar a Seonji, pero este último afirma tener un papel rojo que el chamán había estado buscando por mucho tiempo, lo que inmediatamente llama su atención. Seonji le ofrece este papel a cambio de que liberen a Vin. Resulta que Charles Choi le había dicho al chamán que quería parte de la tierra de Cheonlian y tenía un contrato que el chamán había hecho con el clan Yamasaki, lo que revelaba que había obtenido la tierra por métodos ilegítimos. A cambio de no exponerlo, le demandaba que le diese la propiedad de esas tierras. Ahora que el chamán tenía el papel rojo, el cual era una debilidad de Charles Choi, podría evitar tener que cederle sus tierras.
Bin-Shin se encuentra tirado en su casa luego de ser rescatado. Ve una sombra en la puerta y sale a ver quién es. Y resulta ser una pibita que se encuentra bajo la lluvia, la cual inmediatamente se desmaya. La deja entrar a dormir, aunque comienza a pensar que quizás sea una espía del chamán, así que quiere echarla. Pero al verla llorar mientras duerme, la deja en paz y se va a dormir afuera bajo la lluvia. Luego se va a disculpar con sus compas, así que tanto él como la pibita que ahora lo seguía a todos lados se unen a la familia Cheonlian. Y resulta que ella era una sirviente del chamán, y específicamente de Tallarín, la cual había escapado. Seonji le dice a Bin que como la había acogido en su casa, y sí dije acogido, no sean enfermos, debería tomar la responsabilidad de protegerla. Bin-Shin asume esta responsabilidad, por lo que le pide a Seonji que le enseñe a pelear. Seonji, pese a su exterior fuerte y estoico, parecía estar afligido por alguna enfermedad que lo obligaba a consumir multitud de pastillas para calmar sus padecimientos, y no dejaba que sus alumnos lo vieran así. El chamán se reúne nuevamente con Choi en un campo de trigo de Cheonlian. Este le muestra el papel rojo, el cual era la evidencia de que Choi también había traicionado a su país y se había aliado con los Yamasaki de Japón. Choi estira su mano hacia el chamán, pero los Kojima rápidamente se interponen entre ellos. Choi es rodeado por más hombres del chamán. El cielo se tiñe de rojo, mientras Choi afirma que él también había traído a alguien. Abriéndose paso como una siniestra figura sombría entre la espesura, se nos muestra aparecer a un joven Gu Park, quien muy canchero se prende un pucho y le dice a Choi que solo le indica a quién tiene que matar. Choi, mientras tanto, destruye a los lacayos menores, algunos de los cuales lo reconocen como el antiguo segundo al mando de la pandilla de Gaprion Kim, élite, y al ver a Gun también arrasando, en él reconocen la imagen de su padre, el cual era líder del clan Yamasaki. Los Kojima atacan a Gun diciéndole que se había vuelto más fuerte desde que le enseñaron, a lo que él responde que no hablaran como si alguna vez hubiesen sido más fuertes que él, a lo que los 4 individuos se enfrascan en combate. El chamán, al ver que la riña se estaba alargando demasiado y necesitando que sus guardias estuvieran en óptimas condiciones para defenderlo de Seonji, decide calmar las aguas. Le propone a Choi compartir las tierras de Cheonlian para construir un resort, llegando a un acuerdo. Uno de los Kojimas le dice a Gun que ese hombre no era digno de ser su empleador, a lo que Gun le dice que él ya había bebido una copa con ese hombre y que si terminaba pasándole algo en consecuencia, simplemente sería el destino. Los miembros de la familia Cheonlian empiezan a usar lentes de sol, ya que no querían que Bin-Shin fuera el único que se tapara los ojos y se sintiera excluido. Aunque justo este aparece y se había cortado el pelo, así que fue al pedo, ya que dadas las palabras de Seonji ya no se avergonzaba de su ojo. Atacan a Bin para ocultar que se habían puesto los lentes por él, pero este con solo haber aprendido un poco de Seonji ya estaba vastamente por encima de sus amiguetes, aunque igual le dice elefante a Mary Kim y esta le rompe todo. Todos conviven juntos en armonía y la pasan bien como una familia. Bin-Shin le dice a la piba mientras se iban a dormir que hubiera preferido conocer a Seonji antes que a su madre, quien se quitó la vida abandonándolo y dejándolo solo. Él sigue insultando a su madre, pero la piba le dice que se detenga y le dice que él no sabía cómo realmente había muerto su madre, y él de inmediato le demanda que le cuente lo que sabe. Para defenderse de Seonji, el chamán contrata a 3 individuos de la generación 0, los cuales ya vimos en el arco pasado, aunque visiblemente avejentados. Acá todavía estaban en su prime. La pibita le cuenta a Bin-Shin que cuando ella era más chica, una nueva sirvienta había llegado a la casa del chamán, siendo esta la madre de Bin. Ella logró ver cómo la madre de Bin siempre era convocada por el chamán para golpearla y maltratarla, entre otras cosas implícitas. En una de esas, la madre de Bin no aguanta más y se quiebra ante el chamán, preguntando por qué le hacía eso a ella y a su hijo, a lo que él al verla llorando recuerda a una mujer con el mismo color de piel que Tallarín, también llorando, y a un hombre remamado. El chamán explota contra la madre de Bin mientras recuerda nuevamente a esa mujer morena y le da una paliza. Él le dice la razón por la cual le hacía todo eso, lo cual la sorprende. Y finalmente, según ve la piba, la terminó estrangulando hasta la muerte. Al oír esto, Bin-Shin llora con toda su alma descargando todo su dolor y se dirige directamente al templo del chamán, encabronadísimo. Uno de los pibes de la familia Cheonlian se encontraba entrenando con Seonji para superar a Bin-Shin. Ya no daba más, y le pregunta a su maestro por qué Bin-Shin, quien apenas había comenzado a entrenar, ya los había superado a todos. Seonji afirma que Bin tenía un potencial diferente, y que tuvo un punto de partida mucho más alto que los demás. Seonji solo había despertado el potencial de Bin como cierta persona había despertado el suyo. La verdad era que el motivo de su potencial yacía en su sangre. El tipo mamado que vimos que el chamán recordaba era una leyenda de las artes marciales de Corea, un individuo que se decía estaba a la par de Gaprion Kim, Mushin-Shin, el padre de Bin-Shin. Bin llega a donde estaba uno de los mercenarios de la generación 0, quien no demuestra molestia ante los golpes de Bin y se los devuelve. Parece ser demasiado, pero Bin lo agarra directamente del hueso y lo estampa contra una pared. La familia Cheonlian llega a ayudar a Bin, justo para verlo salir volando del interior del templo hacia el patio, pues parecía que aún con su potencial comenzando a latir, no terminaba de ser rival para un experimentado miembro de la generación 0. Bin-Shin es tomado por sus amigos y salen corriendo,
pero son rodeados por los hombres del chamán, que les ordenó que le trajesen a Bin-Shin con vida para que pudiese matarlo personalmente. Por supuesto que Seonji hace su tercera entrada heroica en lo que va del arco, abriéndole paso a sus alumnos para que escaparan con éxito. Seonji se había enterado de parte de la pibita cómo había muerto la madre de Bin-Shin y no lo podía dejar pasar, pues su maestro resultaba ser Mu Shin-Shin, y ahora era su deber proteger a su hijo. Seonji había incendiado su cabaña antes de irse, ya que sabía que podría morir en esta batalla, pero ya no le importaba. Tenía que acabar con la corrupción de la aldea y del chamán, sea como sea. Los 3 de la generación 0 son enviados por el chamán a buscar a Bin-Shin, por lo que solo quedan los hermanos Kojima contra Seonji. Seonji siente tristeza al ver que los sujetos que lo entrenaron ya habían quedado muy por debajo de él, aunque lo atacan entre los dos. Seonji salta y los agarra a los dos en el aire. En este momento recuerdan cómo cuando comenzaron a entrenar a Seonji no pudieron ver un talento más allá de lo ordinario en él. Seonji los gira en el aire y los estampa contra el piso. Luego clava los pies en la tierra y se tira hacia atrás trayéndolos a ellos dos hacia adelante, estampándolos una vez más. Arquea su espalda y con toda los estampa una última y definitiva vez. Mientras ellos piensan que alguien mediocre jamás podría reconocer a un genio, y es por eso que fallaron en ver su talento. Aún así, el chamán tenía un último as bajo la manga, proporcionado por su ahora aparente socio, Charles Choi, un joven pelirrojo que aparece por lo alto y se presenta a sí mismo como James Lee. Él encara a Seonji y al ver que derrotó a los Kojima, le propone unirse a Choi y a él. Seonji lo agarra para la joda y sigue caminando hacia el chamán, aunque James Lee le demuestra su fuerza con un simple manotazo y empieza su ofensiva, sorprendiendo a Seonji no solo con su increíble velocidad, sino que con una sorpresiva fuerza, con la que le destroza el hombro a Seonji de una patada. Pero este había tanqueado este golpe como oportunidad para agarrarlo, pero antes de que pueda lanzarlo, James se apoya encima de él. No obstante, no contaba con que Seonji fuera alumno de Mu Shin-Shin y pudiera agarrar directamente el hueso, siendo estampado contra el piso. James no pierde tiempo y se recupera rápidamente pateando a Seonji, no una, sino 2 veces. Seonji yace en el suelo y James le pregunta cómo conoce las técnicas de Mu Shin-Shin, a lo que Seonji lo provoca, diciéndole que había logrado que sacara sus manos de los bolsillos, ya que era de mala educación pelear así, logrando irritar a James. Seonji se levanta e intenta evadirlo, siendo esquivado, pero su objetivo no era James, sino simplemente reacomodarse el hombro. Al ver no solo sus técnicas, fuerza, sino también inteligencia en combate, James Lee decide ponerse serio y recalca que pese a todo, a Seonji le faltaba algo que él tenía: velocidad. James añade que él solo era muy rápido, pero técnicamente a eso se le llamaba superar el límite. Él nota mientras ataca sin parar a Seonji que él también había superado un límite, el límite de durabilidad. Seonji intenta adelantarse buscando una apertura para asestar un golpe, pero James Lee lo desvía con lo que él llama técnica. Dice que los 2 límites que él había roto eran los de técnica y velocidad. Seonji lo ataca de todas maneras y al sorprenderse por no haber podido desviar el golpe, James nota que el límite que Seonji había roto no era solo el de durabilidad, sino también el de potencia. James sangra y dice que no esperaba encontrarse a alguien que también hubiera roto 2 límites en ese lugar tan alejado. Seonji se lanza nuevamente y James se defiende con una patada, argumentando que aunque ambos hubieran roto 2 límites, había una diferencia de experiencia. James Lee combina su técnica para amagar y cambia la trayectoria de su ataque en segundos con su velocidad. Seonji intenta atacar, pero James le demuestra que era demasiado lento y que la única forma de poder ganarle ahora era alcanzar su velocidad, cosa que era imposible para él, puesto que significaría romper otro límite, e incluso James solo había logrado romper 2 hasta ahora. Seonji lo sujeta de la camisa, pero James se suelta girando sobre su propio eje y propinando múltiples patadas. James le dice que no se sienta mal, era fuerte, pero simplemente no había nadie con más potencial que él. Diciendo esto a punto de patearle la sien. En este momento, Seonji recuerda a su maestro Mu Shin-Shin, diciéndole que jamás había visto a nadie con tanto potencial como él, y que incluso podría alcanzar su nivel un día. Le dijo que crea en sus ojos, en sus manos y en sus pies, que crea en todo lo que tiene, pues tenía unas manos y pies geniales. Los ojos de Seonji brillan y este esquiva la patada. James no puede creer que Seonji haya roto el límite de velocidad, así que se mueve rápidamente detrás de él, pero en instantes Seonji desaparece y aparece atrás de él, tomándolo de la cintura, generando un impacto estremecedor que sacude todo el templo. James Lee yace en un cráter y Seonji afirma que sí que había alguien con más talento que él. James se levanta claramente herido, vuelve a atacar, Seonji resiste y bloquea, pero James baja su mano con su pierna y gira nuevamente sobre su eje, cosa que ya no era eficaz, pues Seonji había roto el límite de velocidad y contraataca con su propia ráfaga de ataques. James se va de un poderoso golpe, pero es agarrado del hueso y lanzado a través de una columna y chocando contra una pared, aparentemente derrotado.
se levanta una vez más y agradece a Seonji con un brillo rojo en sus ojos. Se lanza otra vez al ataque y Seonji inmediatamente nota que este ataque era diferente. Vemos otra gran onda expansiva que cubre todo el templo, parte del cual es destruido, puesto que James había logrado superar el límite del poder, logrando romper 3 límites al igual que Seonji, el cual esquiva otro ataque y se da cuenta de que mientras más se alargara el combate, más iba a mejorar James. Vislumbra la oportunidad perfecta para aprovechar su falta de durabilidad y acabar todo de un solo golpe con todas sus fuerzas. Sin embargo, se detiene en seco al ver a uno de los de la generación 0 llegar con Bin Shin inconsciente y a los otros 2 con el resto de la familia Cheonlian. Seonji se ofrece a ser torturado en lugar de Bin Shin. Lo de la Gen 0 lo cagan a palos, pero este no muestra señales de dolor ni una sola vez. El chamán entonces decide cortarle cada uno de sus dedos adicionales, tanto en las manos como en los pies. James antes de esto le ofrece nuevamente unirse a su equipo y formar las 4 grandes bandas, pero Seonji le dice que se calle o despertaría a los niños. James dice que es una lástima, ya que era la primera persona a la que se lo ofrecía 2 veces y estaba seguro de que ya no encontraría a nadie más así. Seonji pierde sus apéndices extra, pero el chamán no cumple su trato y está por apuñalar a Bin Shin. Seonji lo detiene y es atacado por los Kojima. Contemplamos la llegada de los reyes de la primera generación. Marcha, liderada por Quack, acompañado del monje maestro de Zack Lee, Taeso Ma, maestro de Hudson, un grandote que da cabezazos, y Jaekyun Na, el rubio del auto, que acá no era rubio. Y estaban ahí para echarle una mano a su compa Seonji, pues habían visto el incendio que había causado en el monte. Le preguntan qué le había pasado y les dice que James Lee quería que se uniera a una organización criminal que explota a menores, y sonriendo con pureza, dice que cómo podría unirse a ese tipo de gente. Pelean todos y Taesu le da una piña tan fuerte a uno de la Gen 0 que termina por acelerar su alopecia. El resto de reyes también gana con bastante facilidad sus peleas, incluyendo al rey del Mewing. El chamán le ordena desesperadamente a James que lo proteja, pero este le pregunta por qué debería. Después de todo, él también estaba ahí para matarlo. Él solo peleó con Seonji para mejorar sus habilidades, pero Choi en realidad le había ordenado que matara al chamán para así eliminar su debilidad. Dado que ahora los reyes lo matarían, no tenía ni que mancharse las manos. Pero de todas maneras, los reyes lo culpan a él del estado de Seonji y lo rodean para darle cariñito. Pero James no estaba en óptimas condiciones dado su combate con Seonji y opta por bajar, aprovechándose de que Jaekyun se estaba atando los cordones. Pero no se va sin antes decirles que eventualmente les daría caza a cada uno de ellos individualmente. Los reyes rodean al chamán, cuya horda de aldeanos súbditos sectarios llegan a defenderlo, evento que este aprovecha para huir muy masculinamente. Jaekyun ayuda a Seonji a levantarse y este, al ver a los aldeanos, tiene otro de sus ataques y comienza a devolver. Devolver es vomitar. Por lo que los otros reyes deciden llevárselo, ya que al parecer esta enfermedad de Seonji era peligrosa por alguna razón. El chamán había corrido hasta un acantilado. Bin Shin interrumpe su celebración y le da su más que merecido castigo en forma de una brutal paliza mientras le pregunta una y otra vez por qué mató a su madre. Lo empieza a estrangular, pero a mitad del proceso lo suelta y grita en frustración de no poder obligarse a matarlo. Se aleja, disculpándose con su madre. Mientras lo hace, se topa con la cinta de pelo de la misma tirada en el suelo. Vemos que el chamán estaba detrás de él y estaba por darle con una piedra, pero Bin jala la cinta del piso y el chamán, que estaba pisándola, pierde el equilibrio y se resbala, cayendo del precipicio. Bin Shin intenta agarrarlo, pero es cegado por la cinta de su madre llevada por el viento, la cual primero revela su ojo con policoria, dejándolo ver el cuerpo de aquel malévolo hombre aplastado por la misma roca con la que buscaba darle muerte. Bin se gira para ver a un atónito Tallarín, quien también fue testigo de la muerte de su padre.